Bueno, mis hermanos, estamos allí todos en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Leamos, dice así la bendita palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El texto que acabamos de leer, mis hermanos, como lo dije desde la semana pasada, representa un punto muy elevado en la carta a los romanos. De hecho, debo advertir que los versículos que acabamos de leer representan el cierre de una sección que el apóstol Pablo empezó a desarrollar desde el capítulo 5. ¿Y cuál es el tema que el apóstol Pablo viene desarrollando desde el capítulo 5? La seguridad de la salvación que los creyentes tenemos por estar unidos a Cristo. Ahora, en el sermón anterior nos tomamos gran parte del sermón para hablar del inconmensurable amor que Dios tiene por su pueblo escogido. Un amor que no puede restringirse a ningún límite, sino que es un amor que sobrepasa por todo nuestro entendimiento. Y de hecho, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en los versículos 31 al 34, explica la razón fundamental por la que ningún creyente será desechado por Dios y por la que ningún creyente será acusado exitosamente por Satanás delante de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que ningún creyente será desechado y por la que ningún creyente será acusado exitosamente? Por ese inconmensurable amor que Dios tiene por su pueblo, que es expresado a través de su Hijo. En otras palabras, es porque somos beneficiarios del amor de Dios que nosotros podemos estar seguros que aun cuando Satanás se uniera a una con todas las huestes demoníacas para acusar a un solo creyente, no tendría éxito en su acusación. ¿Por qué? Porque el creyente es beneficiario del inconmensurable amor del Padre. Así que entonces Satanás fracasará en todos sus intentos de acusar al pueblo de Dios. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Ahora, en el presente sermón, el apóstol Pablo nos presenta, por decirlo de alguna forma, un consuelo para el alma del creyente, un consuelo para el pueblo de Dios al informarle lo siguiente. En el primer sermón dice: mira, ni Satanás con todos sus demonios podría separarte de Dios por causa de ese amor inconmensurable. Lo que leemos o leímos hace un momento, el día de hoy, es que ni aún por nuestras propias debilidades, ni aún por nuestras torpes reacciones frente a los problemas, o frente a las aflicciones, o frente a las persecuciones, ni aún por esas inclinaciones de debilidad de nuestro corazón, ni siquiera por ello seremos separados de ese inconmensurable amor que es expresado a través de Cristo. En otras palabras, hermanos, en el presente sermón veremos cómo el apóstol Pablo le informa al pueblo de Dios que es un pueblo victorioso. Pero como ustedes lo notaron en el versículo 37, no solamente dice que es un pueblo que venció, sino que el pueblo de Dios es un pueblo conformado por individuos que son más que vencedores. No solamente que vencen, sino que son más que vencedores. Ahora, quiero, antes de empezar a desarrollar las implicaciones del texto, mis hermanos, quiero que nos tomemos un tiempo para considerar lo que significa la salvación. Y quiero que tomemos un tiempo para pensar en lo que es la salvación, mis hermanos, a fin de que podamos entender
¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo esencialmente en estos versículos? Recuerden que al fin de cuentas el tema que está tratando el apóstol Pablo es la seguridad de la salvación. Entonces conviene que recordemos qué es en términos generales y esenciales la salvación de acuerdo a las Escrituras. En términos generales, cuando hablamos de salvación, nos referimos a una liberación de un peligro o de un sufrimiento. Así que salvar tiene que ver con liberar o tiene que ver con proteger. No obstante, no siempre que ustedes lean el concepto o el término salvación en las Escrituras, no siempre estará hablando de la salvación eterna. En algunos momentos la Biblia hace referencia al término salvación sencillamente para preservar la vida de alguien. Despiértate, ¿no ves que perecemos? Le dicen los discípulos al Señor. Ellos no querían morir, así que ellos dicen, sálvanos, perecemos. Y no están hablando de la eternidad, está hablando de su vida terrenal. Pero en otro sentido más específico, la Biblia utiliza el concepto de salvación para referirse a la liberación de ese peligro inminente en el que se encuentran todas las almas de los hombres que no están unidos a Cristo por medio de la fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, el apóstol Pablo, hablando con el carcelero de Filipos, le dice lo siguiente: y sacándolos les dijo, el carcelero sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta sí es una salvación en un sentido eterno. Ahora, si la salvación tiene que ver con ser librados de un peligro, cuando nosotros hablamos de la salvación eterna, la pregunta entonces sería, ¿cuál es el peligro que corren nuestras almas eternamente? ¿Cuál es el peligro al que el hombre está expuesto eternamente y del cual debe ser librado? ¿Cuál es esa amenaza que está sobre todos los seres humanos si no están unidos en Cristo a través de la fe? ¿Cuál es ese peligro del que los hombres deben ser librados? Bueno, hermanos, las Escrituras informan con claridad que de aquello de lo que tú y yo estamos siendo librados es de la ira de Dios. De eso estamos siendo librados. Y esta ira, no como un ataque de rabia y de reproche y de berrinche como podría ser la ira humana. De lo que estamos siendo librados es de esa ira de Dios que es santa, que no es más que una plena manifestación de su justicia en relación al pecado del hombre. La Biblia dice que todos hemos pecado, por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos provocado a ira a Dios. Todos nosotros. Todos hemos pecado. Que todos los hombres hayan pecado, hermanos, eso hace que todos nosotros seamos dignísimos merecedores de su justicia. Y su justicia se expresará a través de la ira en el juicio de Dios, lo cual traerá a su vez la condenación definitiva de aquellos que no estén reconciliados con el Señor. Pero también, hermanos, la Biblia enseña que el hombre que se une a Cristo por medio de la fe, ese individuo será librado de las consecuencias eternas de recibir la ira de Dios. El pecado traerá ira sobre el individuo, pero si él se ha unido a Cristo, él será libre de esas consecuencias. ¿Quién realiza esa obra redentora? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que es el único mediador entre Dios y entre los hombres. Él es el que da esa provisión de celestial gracia para librar a los hombres de este peligro inminente. En dicha salvación, mis hermanos, las Escrituras nos enseñan esto, que es importantísimo. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Por eso, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice, por gracia somos salvos. Así que no somos salvos por ninguna obra inherente que nosotros hagamos, ningún bien que haya en nosotros.
Somos salvos por gracia y esta salvación llega a nosotros por medio de la fe en Cristo. Y esta fe a su vez es un don que recibimos de Él. Es un regalo que recibimos de Él. En la salvación, mis hermanos, Dios tiene el papel protagónico de principio a fin. La salvación, mis hermanos, en Cristo, entonces esencialmente tiene que ver con una liberación de la ira venidera por gracia que es dada a través de Cristo. En dicho rescate, ¿quiénes son los beneficiarios o los receptores? Nosotros, y Dios, por su parte, es quien obra protagónicamente de principio a fin en dicha salvación. Estas son cosas que probablemente ustedes ya sepan, hermanos. Pero con eso en mente, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué un creyente, bajo algunas circunstancias específicas y bajo algunas situaciones de aflicción y de dolor, podría llegar a pensar que podría perder su salvación? Es absurdo, ¿lo ven? Lo que he hecho, mis hermanos, es un breve resumen de todo lo que hemos visto en la carta a los Romanos. Y el apóstol Pablo ha enseñado de principio a fin, desde iniciar expresando la naturaleza corrupta del hombre, hasta mostrar la redención que por gracia recibimos en Cristo, y llevarnos a este punto de que por eso podemos estar completamente seguros de nuestra salvación, para al final de esta unidad, en el capítulo 8, podernos hacer esta pregunta: ¿qué sentido? O ¿por qué más bien una persona podría pensar que podría llegar a perder su salvación? La razón por la que una persona puede llegar a pensar esto, mis hermanos, tiene que ver con un desconocimiento claro de las Escrituras. Hermanos, lamentablemente, este malentendimiento ha hecho que muchas personas no puedan saberse plena y seguramente salvados por Cristo. En muchos contextos evangélicos, la soteriología que se enseña es esta: haz esto y vivirás. Si tú haces esto, entonces tú irás al cielo. La soteriología que se enseña, cuando hablo de soteriología me refiero a la salvación, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación que se enseña en muchos contextos es: si tú haces esto, entonces serás salvo, pero si dejas de hacer esto, entonces vas a perder tu salvación. En otros casos, enseñan una salvación fundamentada en la capacidad humana y no en Cristo. En otras palabras, enseñan un cristianismo que se fundamenta en el hombre y no en Cristo, lo cual entonces no es cristianismo, porque el cristianismo se fundamenta en la perfecta obra de Cristo. Este tipo de enseñanzas, mis hermanos, ha hecho mucho daño en el corazón de muchísimas personas. Muchos viven con ese terror constante de que si tienen un mal pensamiento van a perder su salvación. No, y si yo me enfado con mi esposa o con mi esposo, y si yo tengo una mala reacción cuando mi hijo es indisciplinado o cuando mi hija es berrinchosa, entonces seguro que si yo tuve enojo en mi corazón, lo cual es un pecado, entonces yo voy a perder mi salvación. Y viven en ese constante terror de pensar que en algún momento su nombre fue escrito en el libro de la vida, luego Dios tenía el borrador esperando a que hiciera algo malo, inmediatamente lo hizo, lo borró, y después estaba con el lápiz otra vez en mano esperando que hiciera algo bueno, y volvió y lo escribió, y se la pasan en eso. ¿Y por qué pierden su salvación? Por el pecado, dicen, pero pecamos todos los días. Así que entonces nunca pueden saberse plenamente salvados, plenamente gozosos de ese regalo que es la salvación que se nos da por gracia. Ahora, este tipo de razonamientos, mis hermanos, el no poder sentir esa seguridad, hace que las personas se sientan inclinadas al activismo. Por eso, nosotros vemos personas que darían todo por estar en la iglesia todo el tiempo haciendo algo. Hermanos, si no estoy diciendo que servir en la iglesia sea malo. Yo mismo digo, hermanos, debemos servir a la iglesia, debemos servir en todo lo que está a nuestro alcance al Señor. Pero a lo que me refiero en este caso específico es al activismo. Ustedes conocen a alguien así, que está todo el tiempo haciendo algo en función de
tal vez de esa forma aquietar su conciencia y sentir que ya ha hecho algo en beneficio de Dios, y entonces Dios necesariamente tendría que retribuirle su esfuerzo con la salvación. Lo que quiero señalar, hermanos, es esto: la doctrina es importante. Cualquier aspecto de la doctrina es importante. Ven, hermanos, como un mal entendimiento de una doctrina tan esencial como lo es la soteriología, la doctrina de la salvación, hace tanto daño y ha hecho tanto daño visible en nuestros días. Mayoritariamente, mis hermanos, mayoritariamente en los contextos evangélicos hoy se predica una salvación fundamentada en el mérito humano y no en la obra redentora de Cristo. En el caso de la doctrina de la salvación, nosotros debemos entendernos como beneficiarios de ese inconmensurable amor del Dios Padre que fue revelado a nosotros a través del perfecto sacrificio del Hijo. Entender eso, mis hermanos, lejos de llevarnos a querer vivir en una actividad de libertinaje, como lo explicaré al final del sermón, lo que hace es que el corazón del cristiano esté más agradecido con el Señor. Hace que el cristiano, al saberse salvo por gracia, no dependa de sí mismo, ni de su activismo, ni de su capacidad oratoria, sino que dependa del Señor, y no de Él, sino del Señor en todas las cosas. Un correcto entendimiento de la doctrina de la salvación, mis hermanos, hace que el creyente tenga el corazón henchido de gozo, porque él sabe que camina hacia la patria celestial y que tropezará, pero rápidamente se levantará al saberse asido de Cristo y de su palabra. Y eso hace que el creyente pueda estar gozoso. Con eso en mente, mis hermanos, leamos nuevamente versículo 35 y 36. Pregunta el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego da algunos ejemplos de lo que alguien podría decir: mira, esto puede separarte del amor de Cristo. Y entonces él dice: mira, de pronto la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Y agrega, como está escrito: por causa de ti, Dios, de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Noten, hermanos, que el apóstol Pablo viene haciendo preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿cierto? Y él continúa su argumento haciendo esto: preguntas retóricas. La respuesta a la pregunta de ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Cuál sería? Nadie puede separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque surge de Él, de su beneplácito para beneficio nuestro. Hermanos, cuando uno habla del amor de Cristo, debemos entender que estamos frente a algo que no podemos definir. Es inescrutable el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Hablando de ese inescrutable amor, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 3, versículo 19, Efesios 3, 19, declara lo siguiente en relación a ese amor: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Así de grande es el amor de Cristo. No podemos, mis hermanos, no podemos definirlo. Eso no está a nuestro alcance. Pero lo que sí podemos hacer, mis hermanos, lo que sí podemos saber y entender es que ese amor fue en beneficio nuestro, y que como fue en beneficio nuestro, de acuerdo a lo que dice este texto, el creyente puede saber que puede permanecer firme aún en medio de las más fuertes aflicciones que le puedan sobrevenir. Y escúcheme en esto: sabe también el creyente, por ese amor inescrutable, que él puede permanecer ligado a Cristo aún cuando sus respuestas a las situaciones difíciles de la vida sean respuestas torpes. Porque convengamos esto: todos hemos actuado mal en algún momento. Todos hemos actuado de una forma no propia de un creyente en medio de alguna circunstancia. Y lo que el texto dice es: creyente, ni siquiera tu torpeza podrá separarte del amor de Cristo. Ni siquiera tu torpeza podrá separarte del amor de Cristo. A fin de decirnos
que nada nos va a separar del amor de Cristo? El apóstol Pablo inicia enumerando 7 circunstancias que podrían ser traídas a consideración por alguien para decir, pero mira, esto sí te va a separar del amor de Cristo. Entonces él dice, la tribulación y la angustia. Fijo, si respondemos mal frente a la tribulación y la angustia, eso sí nos va a separar del amor de Cristo. Nos va a separar del amor de Cristo las aflicciones internas y las aflicciones externas. El amor que el Hijo ha tenido por nosotros dejará de tener efecto porque cuando venga la tribulación y cuando venga la angustia, no sabremos cómo responder. La respuesta parece obvia. Esto no nos va a separar del amor de Cristo. Oh, pero la persecución sí, de fijo la persecución sí. Esta sí nos separará del amor de Cristo. Las situaciones difíciles o personas contrarias a nosotros nos van a separar del amor de Cristo. La respuesta es obvia, mis hermanos. No. Otros pueden decir, bueno, esto no. Pero el hambre sí. Tener hambre sí ya es una cosa diferente. El hambre sí nos va a separar del amor de Cristo. La forma en la que respondes a una crisis extrema que debilite no solamente tu alma, sino también físicamente tu cuerpo, esto sí te va a separar del amor de Cristo. Nuevamente la respuesta, hermanos, es obvia. Esto tampoco nos separará del amor de Cristo. Oh, pero la desnudez, es decir, estar en una situación tan extrema y tan deplorable que no tengas cómo poner un vestido sobre tu cuerpo, ciertamente esto sí te separará del amor de Cristo, porque creer en una situación tan difícil es imposible. Pero aún, mis hermanos, con la falta de abrigo, el creyente se sabe cubierto por Cristo, suplidas sus necesidades por Él. Así que, ¿la desnudez nos separará del amor de Cristo? La respuesta nuevamente, mis hermanos, es obvia. Oh, pero el peligro, y aquí esta es una referencia al miedo que experimentan los creyentes frente a una situación riesgosa. Ese miedo que puede inundar nuestros pensamientos y no dejarnos pensar con claridad, ni actuar con claridad, y llevarnos a ser propensos a pecar en nuestras torpezas. El miedo, de fijo, esto sí nos separará del amor de Cristo. La respuesta nuevamente es más que obvia, mis hermanos, no. Oh, pero la espada sí. Y la espada hace referencia a la violencia y la muerte a la que los mártires pueden ser expuestos. Pareciera que el apóstol Pablo va de menos a más. Empieza con angustias, con aflicciones, y ahora finalmente dice, mira, la muerte, que te vayan a matar por causa de Cristo, esto sí te va a separar del amor de Cristo. Y la respuesta nuevamente, mis hermanos, es más que obvia. Ni la muerte puede separarnos del amor de Cristo. Comenta Calvino: estas cosas atormentan fuertemente a los hombres, es decir, creo que todos podemos decir con sinceridad, mira, una situación tan difícil en la que pasemos hambre es algo que me angustia. Que haya hambre en mi casa me angustia. Yo como padre pienso y digo, sería un dolor muy fuerte en mi corazón no poder poner un plato de alimento en la mesa para mi esposa y para mi hijo. Y por eso tenemos que ser diligentes en nuestra labor. Ciertamente estas cosas, dice Calvino, atormentan a los hombres. Ahora, él explica, ya sea porque creen que no proceden de la providencia divina, o porque las interpretan como señales de la cólera de Dios, o porque piensan que Dios les ha abandonado, o porque no ven salida alguna, ni miran hacia una vida mejor, o por alguna otra razón parecida. Pero luego agrega Calvino, mas el espíritu purificado, refiriéndose a los creyentes, y librado de tales errores, permanecerá fácilmente firme y en paz en medio de tantas aflicciones. En otras palabras, estas cosas perturban a todos los hombres, pero los creyentes, a pesar de la perturbación, siguen adelante. ¿Por qué? Porque se saben amados con un amor inconmensurable, inescrutable, como lo es el amor de Cristo. Podríamos entonces parafrasear el versículo 37 así: sea lo que sea que suceda en mi vida, deberé aferrarme por la fe a Cristo, sabiéndome abrigado en el amor de Dios que es en Cristo,
y predicándole una y otra vez a mi corazón que Cristo jamás me abandonará. Jamás. Así que la esencia en este punto, mis hermanos, es que no existen, escúchenme hermanos, no existen contrariedades que sean capaces de derrotarte tan definitivamente como para que tú seas separado del amor de Cristo. Eso no existe. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo unos versículos atrás. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el versículo 36 él agrega, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí el apóstol Pablo recuerda que las aflicciones que vienen a la vida del creyente no son una cosa extraña e inesperada. Somos contados como ovejas al matadero. De hecho, él está citando el Salmo 44 y en este Salmo se nos recuerda cómo Israel está en apuros a causa de sus enemigos. Y lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es legítimamente aplicar ese salmo a la iglesia. Pero se lo está aplicando de manera específica a la iglesia primitiva. Y recuerden el contexto de la iglesia primitiva, esto no era una cosa fácil. Declararse cristiano, bautizarse, decir que uno era parte de la iglesia, era ponerse la soga al cuello. Era una sentencia de muerte. Era declarar públicamente que uno se hacía enemigo del imperio y las consecuencias eran terribles, mis hermanos. Cuando un creyente en el primer siglo se declaraba como creyente, literalmente se ponía sobre sí el título de oveja llevada al matadero para ser brutalmente sacrificada. Así que lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que tanto la tribulación como la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada son cosas con las que debemos contar, pero son cosas que jamás nos van a separar de Cristo. El doctor Martin Lloyd-Jones comenta lo siguiente: ¿nos separarán estas cosas del amor de Dios? Bueno, escuchen esta reflexión de Martin Lloyd-Jones. Dice, bueno, estas cosas nunca nos han separado de Él. En la gloriosa historia de redención, estas cosas nunca han separado al verdadero pueblo de Dios de Dios. Dios siempre los ha preservado y ellos han perseverado hasta el final. Así que no hay razón para creer que ahora a nosotros Cristo no nos vaya a dar la misma fuerza. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido preservado por Cristo, mis hermanos, y eso no ha cambiado. El pueblo de Dios sigue siendo sustentado por el Señor. Así que con razón, con respecto a las dificultades y a las aflicciones y aún a las debilidades propias de nuestro ser y a las torpes reacciones que tengamos frente a algunas circunstancias de la vida, nosotros podemos mostrar que tenemos una carta de seguridad escrita puño y letra de nuestro Señor Jesucristo, que dice que estamos seguros en Él. Contrario a lo que el mundo espera, porque cuando vienen las aflicciones los hombres se perturban y se enloquecen, pero contrario a lo que se espera, el creyente en medio de las aflicciones, hermanos, se hace más siervo. En medio de los momentos difíciles es cuando muchas veces experimentamos de una forma más vívida en nuestros corazones ese amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. Es a veces en medio de las situaciones difíciles en donde más tentados, más inclinados nos sentimos a orar, a buscar del Señor, a clamar, en donde más en dependencia vamos delante de Él. Y es allí donde de una forma inesperada muchas veces hemos experimentado con mayor intensidad el tierno amor que Cristo tiene por su iglesia. Vamos al punto número 2 de nuestro sermón. El cántico de triunfo. Y este es el punto al que quiero que lleguemos, mis hermanos. Lean por favor el versículo 37. Dice así la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo
quiere enfatizar que en medio de todas estas situaciones difíciles que él acaba de enumerar en los versículos anteriores, él lo que quiere dejar claro es que a pesar de todas esas cosas, los verdaderos creyentes, por causa del amor de Cristo, al final siempre saldrán vencedores. Siempre. Y él dice, en todas estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? A las que acaba de mencionar, pero ojo, mis hermanos, también a las que mencionará en los versículos siguientes. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada, mis hermanos, en esta tierra o fuera de ella puede separarnos del amor de Cristo. Y frente a todas esas adversidades, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la posición del creyente en Cristo? Pues que es más que vencedor en medio de la angustia, del hambre, del peligro, de la espada, en medio del más tétrico panorama. El creyente es más que vencedor. ¿Por causa de quién? De Cristo, aquel que se alzó con la victoria definitiva. Pero noten, hermanos, algo. El texto no solamente dice que los creyentes vencerán o que son vencedores. El texto utiliza la expresión más que vencedores. En medio de las dificultades, hermanos, aún en medio de las débiles respuestas que tengamos frente a las aflicciones, seremos más que vencedores. Todo verdadero creyente se alzará con la victoria definitiva en medio de las pruebas al saberse asistido por el Señor de una forma especial. Es probable, hermanos, que todos aquí de alguna forma, en algún momento en nuestra vida, hayamos experimentado esto en algún momento, que en medio de una situación difícil, ese amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento, obra en nuestro interior de una forma tan especial que cobramos una fuerza que antes pensábamos no teníamos. Decíamos, no, si a mí me pasara esto yo no sabría qué hacer. Y nos pasa, y en todo caso seguimos adelante. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está derramando constantemente ese inescrutable amor que Él siente por ti en tu corazón. Por esa razón seguimos adelante. De hecho, esto me pareció muy curioso, hermanos, cuando estaba estudiando. El texto en el original griego, si lo traducimos literalmente, se tendría que leer así: los creyentes somos más que vencedores venciendo en todo. Lo voy a decir otra vez. El griego literal se leería así: los creyentes somos más que vencedores venciendo en todo. En todo, mis hermanos. Para el que está unido verdaderamente a Cristo, hermanos, la única forma de vida que existe es la del triunfo. Ojo con eso que acabo de decir. Para el que está verdaderamente unido a Cristo, la única forma de vida que existe es el triunfo. Aunque aparentemente esté en la peor situación, Él está triunfando. Y ojo, hermanos, ojo, no estoy hablando de ese triunfalismo fanático que se enseña en nuestros días, en medio de ciertos contextos, en los que le motivan al creyente a sacar el campeón que lleva dentro y entonces a montar un negocio y fijo vas a triunfar. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. No es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que el creyente va de triunfo en triunfo gracias a que Cristo de alguna forma deposita en su pueblo una fuerza especial que le permite hacerle frente a las aflicciones de la vida con la plena seguridad de que al final saldrán victoriosos, de que vencerán. Recuerden esto, hermanos, cuando estudiamos el sermón pasado, decíamos que gracias a que Dios es por nosotros, se garantiza el fracaso de nuestro enemigo, de Satanás. Pero eso también implica que gracias a que Dios es por nosotros, eso garantiza también nuestra victoria. No es solamente que se garantice que el enemigo de nuestras almas será derrotado y que sus acusaciones no tendrán éxito. No es solamente eso, porque si no quedaría una parte en la que nosotros tendríamos que esforzarnos para alcanzar algo. No solamente que se garantiza su derrota, es que Cristo también ya garantizó nuestra victoria. Hermanos, esto es hermoso. Roy David Jenkins comenta de la siguiente forma: en medio de las pruebas y de las tribulaciones que aplastan a los que están fuera de Cristo, es decir, los no creyentes, dice Jenkins,
Los escogidos de Dios vencen, y vencen en gran manera. No simplemente soportan las cosas bien y prevalecen, es decir, no es como que aguanten y ya, sino que están capacitados para tener por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, para regocijarse grandemente aunque sufran. ¿Por qué? Ya que en su interior están llenos de un gozo inefable y glorioso. Así que en lugar de vernos separados del amor de Cristo en medio de las aflicciones, llegamos a ser más que vencedores. Esta expresión, más que vencedores, como dato curioso, también al español podría traducirse como super vencedores. Noten la fuerza del texto. El creyente no solamente vence, es un super vencedor. Pero ahora, hermanos, quiero que noten un detalle importante del texto. Cuando nosotros hablamos de alguien que vence en medio de una contienda, nos estamos refiriendo a alguien que derrota al enemigo, ¿verdad? Pero ese no es el caso del cristiano. El cristiano, dice el texto, es más que vencedor, es decir, no solamente está venciendo al enemigo, más que vencedor en relación al vencimiento del enemigo, implica que aún el enemigo será utilizado para beneficio del creyente y para la exaltación de su victoria. Y permítanme lo explico con un ejemplo para que esto quede mejor entendido. Piensen en el apóstol Pablo, el que escribió esa carta. Era un feroz perseguidor de la iglesia. Este era un enemigo de la iglesia. Y Pablo fue más que vencido por Dios. No solamente dejó de perseguir a la iglesia y fracasó en su intento de hacerle daño a la iglesia de Cristo, sino que vendría a convertirse en un entusiasta predicador del evangelio, en el escritor que más tinta usó en el Nuevo Testamento. Eso es ser más que vencedores, hermanos. Pero el texto agrega algo, a fin de que no nos confundamos y caigamos en el triunfalismo de ponernos las manos en la cintura y decir, oh sí, más que vencedores. A fin de que no caigamos en esa torpeza, el apóstol Pablo explica por qué somos más que vencedores. Y él lo explica con esta expresión: por medio de aquel que nos amó. Y esta es una nota importantísima, mis hermanos, pues nos informa el apóstol Pablo el secreto de por qué tendremos victoria. ¿Sabes por qué tenemos victoria? Porque Cristo nos ha amado. Muchos toman este texto para augurarle éxitos en los negocios a las personas, o para decirle, mira esta enfermedad que te aqueja, tranquilo que ya no te va a quejar, tú eres más que vencedor, más que vencedora. Y convierten este glorioso texto en una simple declaración positiva, en la que a fuerza quieren hacerle creer al creyente que todo va a salvar, que todo va a salir bien. Pero hermanos, esta parte final del texto nos recuerda que la victoria no viene por fuerza propia, que la victoria no viene por una capacidad inherente en el hombre, sino que viene por causa del amor de Cristo. Recuerden, mis hermanos, que la victoria es en relación a todas las cosas que leímos en los versículos 35 y que leeremos en los versículos 38 y 39. En relación a todas esas cosas seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama. Es porque Cristo infunde, su fuerza en nosotros, que somos capaces de perseverar en fe con alegría y gozo. Hermanos, es porque Cristo ha infundido su fuerza en nosotros que los creyentes podemos confundir y extrañar al mundo incrédulo que nos observa como espectadores. Mira, pero si le están pasando tantas cosas difíciles, ¿por qué no han perdido la cabeza? Mira, pero si la situación en el país se está volviendo tan desesperante y tan desesperanzadora, ¿por qué los cristianos no están tan angustiados? Bueno, ¿saben por qué? Porque los cristianos, por causa del amor de Cristo, somos más que vencedores. Ahora, si decimos que es por causa de la fuerza que Cristo infunde en nosotros que podemos ser más que vencedores, es decir, que podemos prevalecer en medio de las aflicciones con gozo y alegría, entonces es correcto, hermanos, o sería muy correcto afirmar que cuando un cristiano cae,
y no se vuelve a levantar de esa caída realmente está revelando que esa persona, a ese individuo, nunca le fue infundida la fuerza de Cristo. Es decir, que nunca fue un verdadero creyente, que su fe no fue más que vapor de agua que cuando vino la brisa se la llevó. Solo un verdadero creyente, mis hermanos, sigue adelante. Solo un verdadero creyente en medio de las aflicciones sigue aferrado al Señor a pesar de todas las dificultades. Por lo tanto, amado hermano, escúchame con atención. Si ahora, por la voluntad de Cristo, por la voluntad del Señor, estás bebiendo del pozo de las dificultades, te animo a que recuerdes que en Cristo eres más que vencedor. Te animo a que supliques a aquel que nos amó con un amor tan inescrutable que lo llevó a dar su vida en una cruz por nuestros pecados, que ruegues a Él para que infunda en tu interior su fuerza, esa que tú requieres para perseverar con fidelidad, con gozo, con paciencia y con mansedumbre, aún en medio de las cosas difíciles de la vida. Si por la voluntad del Señor estás pasando por una situación difícil, ruega para que Él infunda en ti su fuerza. Porque si estás unido, si estás unida a Él, Él lo hará, no te dejará, porque nada podrá separarte del amor de Cristo. Recuerden, hermanos, que aquí el tema es la seguridad de la salvación. En otras palabras, el apóstol Pablo está concluyendo esta sección diciéndonos que es por causa del amor de Cristo que un día tú y yo, hermano, estaremos en la Nueva Jerusalén. Que es por causa de ese amor que un día nos veremos a la cara mientras caminamos por las calles de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Que es por causa de ese amor que un día, mis hermanos, nos sentaremos, porque nos recordaremos estos momentos, nos sentaremos a recordar estos momentos gratificantes y cómo el Señor obró fuerza en nuestro corazón cuando estábamos debilitados. Creyente amado, amado hermano, recuérdate esto, predícatelo una y otra vez. Dios nunca te dejará de lado. Eso nunca ocurrirá. Él perseverará en ti hasta el final, para que tú perseveres en Él hasta el final. Calvino comenta, en relación a esto que acabo de decir, Calvino comenta, si esta convicción, sabernos amados por Cristo, si esta convicción está profundamente arraigada en nuestro corazón, nos llevará del infierno a la luz de vida, sirviéndonos de suficiente apoyo. ¿Quieres una buena razón para seguir adelante en medio de las dificultades? Recuerda que Cristo te ha amado con un amor inescrutable. ¿Quieres una buena razón para cobrar ánimo? Recuerda que Él te amó primero y se entregó a morir por tus pecados en una cruz, cuando todo lo que merecías era juicio. Pareciera que de manera natural, después de exponer el versículo 37, el apóstol Pablo se mueve hacia el versículo 38 y 39 de una forma espontánea. Ya para nosotros es muy entendible lo que dice ahora el versículo 38, leámoslo. Después de hablar de ser más que vencedores por esa fuerza que Cristo infunde en nosotros, dice, por lo cual, por esta razón que Cristo infunde su fuerza en nosotros, y eso hace que seamos más que vencedores, dice, por lo cual que estoy, ¿qué, hermanos? Seguros. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es porque Él obra en ti que nunca seremos separados de Él. Es porque Él constantemente derrama amor, infunde su fuerza en ti, que tú nunca vas a estar separado del Señor. Y me gusta mucho, hermanos, como el apóstol Pablo, para responder a las preguntas retóricas que ha hecho, finaliza con la expresión, estoy seguro. Estoy seguro que nada nos separará del amor de Cristo. El apóstol Pablo, en otras palabras, cuando habla de estar seguro que nada nos separará del amor de Cristo,
está teniendo en mente todo lo que ha dicho hasta este punto. No solamente lo que dijo en el versículo 36, 38 y 39. Él está hablando de los 8 capítulos de la carta y está diciendo: por todo esto, porque Dios obra poderosamente para salvar a su pueblo, porque Él les infunde fuerza, porque Él entregó su vida para justificar a los que estaban en enemistad contra Dios, porque por causa de Cristo somos reconciliados con el Padre y somos hechos sus hijos. Dice: por eso, por todo eso, estoy seguro de que el adversario de nuestras almas será derrotado. Estoy seguro de que en Cristo seremos preservados hasta el final. Estoy seguro que el Señor, cuando dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Estoy seguro que cuando el Señor dijo estas preciosas palabras, estaba de manera personal pensando en mí. Estoy seguro de que Él está allí preparando morada. Estoy seguro que por causa de Cristo y de su sacrificio expiatorio y de su gloriosa justificación, yo he sido reconciliado con el Padre. Yo estoy seguro de que soy su hijo, y estoy seguro que por causa de Cristo he sido declarado inocente. Estoy seguro. Mi pregunta para finalizar es esta: ¿tú estás seguro de esto? ¿Tú tienes esta plena seguridad? ¿En tu corazón lo que hay es gozo? ¿O estás perturbado? Al inicio, hermanos, dije que muchos son los que sufren por un malentendimiento de esta doctrina. Y yo ruego, hermanos, ruego al Señor para que si alguno de ustedes no tenía claridad respecto a esta seguridad que debemos tener los cristianos, hermanos, ruego para que el Señor utilice este sermón y limpie su corazón y lo impregne de esta gloriosa verdad, para que tú también, hermano, puedas estar seguro de lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Pero, hermanos, también ruego al Señor para que ninguno vaya a tergiversar esta enseñanza en su corazón, pensando que esta doctrina de la seguridad de la salvación es un pase libre a tener una vida pecaminosa, justificándose en: bueno, yo estoy seguro de que nada me separará del amor de Cristo, así que no importa si peco, o si hago esto o no hago aquello, si hago lo que es del agrado del Señor o no, no importa, porque al final nada me separará del amor de Cristo. Que nadie entienda eso en estas palabras, hermanos. Recuerden esto, que una persona que verdaderamente ha creído en Cristo es un individuo que no vivirá una vida que se caracterice por el pecado continuo y voluntario. El creyente peca, sí, pero todos los días lucha contra él, mortifica su pecado diariamente. Todos nosotros tenemos alguna debilidad, algún pecado en particular es más significativo en nosotros que otros pecados. Pero esa debilidad o esa inclinación no me faculta para poderlo practicar. Todo lo contrario, el hecho de que yo tenga una debilidad en alguna parte, el enojo, la ira, la pereza, la contienda, el chisme, lo que sea, lo que significa es que yo debo mortificar más efectiva y particularmente ese pecado. La salvación, mis hermanos, no se mantiene por nuestras obras. Las Escrituras enseñan que nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, no por los nuestros, somos salvos por gracia. Pero recuerda también lo que ha dicho el apóstol Pablo en respuesta a esa acusación que algunos levantan hoy contra la gracia de Dios, que dicen que la gracia promueve el pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, ciertamente. No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. ¿Y por qué no lo haremos? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado, ¿por qué seguiremos practicándolo?
La seguridad eterna de salvación, hermanos, no es una licencia para pecar, no es una licencia para que vivamos entregados a nuestros propios placeres. Pregunto, hermanos, ¿cómo podría alguien, sabiendo el precio que Cristo pagó por nosotros, seguir viviendo una vida de pecado? Quien vive en una voluntaria y constante práctica de pecado demuestra algo terrible, y es que la luz de Cristo jamás le ha alumbrado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso dice las Escrituras en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6. Si alguien entre nosotros, hermanos, escúchenme con mucha atención, si alguien entre nosotros puede identificarse con un estilo de vida tan engañoso como este que es narrado al final de este sermón, esa persona debe arrepentirse tan pronto como pueda, porque no podrá decir al final de los tiempos que no fue advertido. Ciertamente recibió advertencias desde este púlpito. Una y otra vez se han hecho llamados fieles al arrepentimiento. Así que si alguno tiene una vida ligada al pecado, voluntariamente, una práctica constante de pecado, quiero animarlo a que no caliente más sus manos en la hoguera de la hipocresía y que en arrepentimiento y fe venga delante del Señor y sea reconfortado en Él, sea calentado por el amor de Cristo y sobre todo le sea infundida esa fuerza espiritual que Cristo ha dado a los suyos para que perseveremos hasta el final. Amén. Vamos a orar, hermanos.